Estamos de regreso en este programa especial previo al debate por aquellos que aspiran una diputación por el Distrito 9 en la Cuauhtémoc. Y seguimos platicando con María Clemente García, ella es licenciada en Administración de Negocios y defensora de los derechos humanos por la UDCI, ¿cierto? Ok, María, quedamos con el tema en el aire acerca de la seguridad en este Distrito 9, ¿no? Que pues sí tiene zonas conflictivas, seamos honestos. Pero ahí también hay otro problema y no me dejarás mentir, las policías. Creo que pasar por esa zona y ver a un policía o ver policías en moto ya es síndrome de que me van a parar o me van a hacer algo o van a realizar un operativo. Creo que también ahí deben de trabajar mucho las acciones legislativas. Fíjate que sí, lastimosamente para todos los habitantes de Cuauhtémoc, del Distrito 9 y de toda la Ciudad de México, hemos regresado a temerle a la policía. Vemos policías y en lugar de sentirnos seguras o seguros, hoy nos da miedo, ¿no? Pretendemos, hay un policía, hay un problema, me tengo que ir, ¿no? Y es muy grave lo que sucede en Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, como dices, somos casi 300,000 habitantes, pero en Cuauhtémoc diariamente transitan millones de personas. Y en el Distrito 9 en particular, donde convergen tanta pluralidad y hay tanta gente que se autoemplea en la vía pública, tanta complejidad para el tema de ejercer seguridad para todas y para todos, no puede ser posible que haya tan pocos elementos de policía cuidando las calles, observando. Los vemos principalmente ahora patrullando las avenidas principales. Y yo creo que necesitamos un legislador en el Distrito 9 que vaya al Congreso de la Ciudad de México o una legisladora a pedir que se regrese la policía a Cuauhtémoc con un número considerable, considerando no solamente a quienes habitamos ahí, sino que todo el grueso de las millones de personas que transitan ahí. No puede ser que hoy la Cuauhtémoc tenga tan pocos elementos de seguridad, siendo partícipes del ejercicio, del cuidado y del orden público. Claro, María, hay muchos temas, pero mira, salieron a las calles nuestros compañeros a realizar opiniones, a recabar opiniones de aquellos que viven en este distrito. Vamos a ver uno de ellos, ¿te parece? Adelante. Yo le propondría a los candidatos que mejoren la parte de salud, vivienda y como este lugar, como áreas verdes y que haya más espacios públicos en los cuales las personas pues podamos convivir y nos podamos como que desenvolver un poco más. Aparte de que creo que hace falta un poco de seguridad en este lugar y en muchos, principalmente en otras colonias, pero sobre todo en esta, creo que pues se ha visto la disminución de patrullaje y todo eso, entonces sí sería muy bueno. Pues ya escuchamos ahí al vecino de este Distrito 9, mencionó los temas de salud, vivienda y también áreas verdes, pero sin duda alguna seguridad, regresa otra vez. Seguridad, pues es lo mismo, yo creo que quien nos pretenda representar en el Congreso tendrá que ser alguien que pugne porque se regresen los suficientes elementos de seguridad a la Cuauhtémoc, y que pugne para que quien puede ejercer la política pública, en este caso quien sea electo alcalde o alcaldesa de la Cuauhtémoc, tenga las herramientas legislativas para poder ejercer y ejecutar política pública en materia de prevención. Claro. Tenemos muchos espacios públicos abandonados en el Distrito 9, necesitamos recuperar esos espacios y construir nuevos. Necesitamos áreas para que podamos ir a hacer deporte, que podamos hacer cultura. Necesitamos más cultura, tenemos tantos espacios públicos históricos que están en el abandono, no solamente porque no se les atiende en la cuestión del mobiliario urbano, sino porque no se fomenta que la gente vayamos, que los vecinas y los vecinos vayamos a ocuparlos, a convivir con nuestras familias, con nuestros amigos, a hacer festivales, conciertos. Están abandonadísimos todos estos parques y yo creo que eso tenemos que recuperarlo, porque a la medida de que haya más cultura en los espacios públicos, que haya más personas, adultos jóvenes, adultos mayores conviviendo en estos espacios, vamos a conocernos más entre vecinos, vamos a fomentar más el tema de seguridad ciudadana y habiendo más convivencia se genera un ambiente proclive a generar trabajo comunitario y eso va a generar seguridad, no solamente a partir de que los elementos de seguridad nos estén vigilando
o cuidando para que haya orden público, sino que entre nosotros mismos se genere un ambiente de convivencia y de cordialidad. Claro. Y María, vamos a recordarle a nuestra audiencia, estamos hablando del Distrito 9 en la Delegación Cuauhtémoc, que comprende colonias como Santa María Insurgentes, La Peralvillo, La Maza, La Valle Gómez, abarca también lo que es Tlatelolco, Santa María la Ribera. Es grande, Buenavista, por supuesto, pero ahorita que hablabas sobre estos espacios abiertos para la cultura y todo, creo que también ahí va ligado con la educación, porque ¿de qué sirve que haya un espacio bonito, que haya un espacio, un skatepark o algo, si realmente los jóvenes mismos de la zona lo destruyen? Y tú bien sabes eso, vivimos por esa zona y sabemos que si a lo mejor hay un skatepark o un lugar para andar con bicicleta, ya está pintarrajeado, ¿no? Ya está con solventes. ¿En qué tienen que trabajar en esa parte? Yo creo que tenemos que trabajar también en un ejercicio de participación ciudadana. Por supuesto. En el que tenemos que generar un ejercicio de participación ciudadana en el que las personas, los vecinos, los ciudadanos, las ciudadanas de Cuauhtémoc, del Distrito 9, podamos ser consultados y ser partícipes de la construcción de las propuestas y de la toma de decisiones. Porque hoy tenemos un ejercicio de participación ciudadana que lo único que fomenta es la corporativización de los beneficios públicos, ya sea de presupuesto participativo o de programas sociales. Y tenemos que quitar esa visión, tenemos que ir a generar que las personas, los vecinos de todas estas colonias que hoy tú nombras, San Rafael, Tlatelolco, salgamos a decidir en realidad qué es lo que necesitamos en estos espacios, ¿no? Un claro ejemplo que ha pasado de no ejercicio de la participación ciudadana adecuada es que hoy tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, no es particularmente Cuauhtémoc, pero es algo que no podemos seguir haciendo en general en la ciudad, es, por ejemplo, la Clínica Condesa de Iztapalapa. Claro que sí. Había una necesidad de tener una nueva Clínica Condesa, porque hay demasiados usuarios, y al no ejercer un ejercicio de participación en el que los usuarios decidieran dónde debería de estar estratégicamente colocada la clínica, hoy tenemos una Clínica Condesa en Iztapalapa que no tiene usuarios. Claro que sí. Un desperdicio de mobiliario, y es así como no tenemos que seguir haciendo ni en Iztapalapa, ni en la Cuauhtémoc, ni en ningún lado en la ciudad. Necesitamos un legislador que genere a partir de la legislación mecanismos de participación ciudadana, mecanismos institucionales en los que podamos ser partícipes de estas decisiones, porque cuando los jóvenes sean consultados, ellos de entrada te dirán si quieren o no quieren un ecopark o lo necesitan, y entonces cuando creemos estos mecanismos... Voy a una pausa y regresamos, ya me están mandando el corte, no le cambie estos 2018 elecciones, regresamos con tu tema.